Muy bien. Seguimos en Juan capítulo 6. Yo no sé si usted ya lo leyó, pero si lo ha hecho, va a ver que en este capítulo hay grandiosos eventos. Si recuerda, fue ahí donde se dio aquel gran milagro donde el Señor Jesús literalmente creó comida. Eso no es un milagro cualquiera, porque la palabra del Señor nos dice que el único ser que tiene ese poder creador es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Lo digo con ese énfasis porque es ahí donde nosotros podemos ver también la deidad de nuestro Señor. Bueno, el apóstol Juan ya lo dijo desde un principio, ¿se acuerdan? En el primer capítulo él dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Él es nuestro creador. También vimos cómo Jesús caminó sobre las aguas, cosa que no tiene ninguna explicación lógica. Y para que no quede duda, el Señor Jesús también dice la palabra que hizo caminar a Pedro sobre las aguas. ¡Qué tremendo! La palabra del Señor dice de que, o Juan también nos dice que el Señor calmó la mar. Calmó el viento y fue algo que ocurrió en el momento. Lo maravilloso es de que toda esta secuencia de milagros hizo que los discípulos del Señor no tuvieran otra opción, sino que reconocer al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y se postraron delante de Él y le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué no es esa la conclusión a la que todos queremos llegar? Deberíamos. Pero ahí entonces, ¿verdad? La misma presencia del Señor, la misma presencia del Espíritu Santo, porque es solo Él el que va a llevarnos a esa realización. Y solo hasta cuando lleguemos a ese punto, es entonces que lo vamos a ver como tal. También en este capítulo 6 de Juan, vemos otra vez lo que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? Bueno, Él lo dijo. Dice, yo soy el pan de vida. O yo soy el pan de Dios que ha descendido del cielo. Ese es un tremendo versículo. Es una tremenda declaración. Pero ¿sabe qué? A pesar de todo eso, es tan triste que Juan o el Espíritu Santo nos muestra aquí de que miles y miles de personas lo abandonaron. Sin importar todos estos grandes eventos. Simplemente dice la palabra que le dieron la espalda. Y eso es lo que hemos venido hablando, de que esto que el Señor quiere que veamos aquí nos viene a mostrar la triste realidad, porque no sé qué más llamarle. La triste realidad que en este camino espiritual no todos son genuinos. Eso duele. Porque en el versículo 66, y ahí en ese, si ya tiene la Biblia abierta, en el capítulo 6 de Juan, el versículo 66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabe qué, mi hermano? Estas son las mismas personas que participaron en esa comida milagrosa. Estas son las mismas personas que al día siguiente andaban buscando desesperadamente al Señor. Y tan pronto lo encontraron, dice la palabra que así también lo abandonaron. Obviamente no todos, porque sus verdaderos discípulos, ellos dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Qué maravilloso de veras poder llegar a esa conclusión. Tiene que haber una intervención del Señor, pero en verdad fueron pocos los que creyeron o los que se quedaron. Porque los demás, dice Juan, que eran literalmente falsos seguidores de Jesús, que solo se acercaron posiblemente porque fueron atraídos por el montón de gente. Le contaba a los hermanos que un día veníamos de una actividad bien tarde
tarde, veníamos cansados, ya íbamos a la casa, veníamos con las niñas, veníamos a dormir. Y venimos de camino y vemos un tremendo alboroto en la casa, un montón de gente. ¿Saben qué hicimos? También nos paramos para ver qué ocurría. Y no sé qué cosas habían, un desfile de cosas. ¿Qué es lo que le quiero decir? Estas personas fueron atraídos por las multitudes, porque las multitudes atraen gente. Y aparte, cuando ellos vieron de que Jesús tenía poderes sobrenaturales, más los atraía. Y cuando pensaron en los beneficios que podía hacerle al Señor, todavía más. Pero no era que verdaderamente estaban creyendo en el Señor. No era que lo estaban viendo como Dios. No habían llegado a ese lugar para adorarlo. Pero en verdad, si usted lo ve, todas esas cosas que he mencionado son las cosas que identifican a los falsos seguidores. Las falsas razones por las que a veces venimos a la iglesia. Pero el Señor nos lo pone, a mí eso es lo que me intriga a mí, que el Señor pone que esta realidad existe, de que van a haber los dos grupos. Antes de continuar, abra su Biblia, por favor, ahí en el capítulo 6 de Juan, y vamos a seguir donde quedamos. Esta vez vamos a leer del versículo 28 al 34. Mantenga su Biblia abierta porque la vamos a estar citando. ¿Lo tiene? Trataré desde un principio de ya poner el tono de lo que está ocurriendo aquí. Entonces le dijeron, oiga, acuérdese que hay una plática entre toda esta multitud, entre las personas y el Señor Jesús. Le dicen ellos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, como diciendo, no fue él, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Note, o yo no sé si puede notar, que la lucha por creer o no creer todavía continúa. Eso es lo que se está peleando. Porque al final de todo, ese es el asunto, el creer. Porque yo creo de que si nosotros somos realistas, yo sé que usted no está aquí porque no tiene otras cosas que hacer. Usted está en este lugar porque quiere escuchar la verdad bíblica, aquella que lo va a ayudar a fortalecer su creencia con Dios. Usted está aquí porque ha venido a adorar al Señor para mostrarle a Él de que usted cree en Él. Usted viene a escuchar la verdad, usted viene a mostrarle al Señor que en verdad su corazón le pertenece a Él y se lo manifiesta por medio de la adoración. En otras palabras, usted está aquí porque está luchando por su salvación. Eso es. Porque la idea, ¿verdad?, de un juicio es una idea muy aterradora para cualquiera, para cualquier persona. Pero le digo algo, el juicio será más severo para toda aquella persona que ya ha escuchado o que después de escuchar la verdad, la abandona. Para después de escuchar al Señor y conocerle a Él, que lo abandonen. El juicio será mucho más fuerte para ellos. ¿Y sabe qué? Que las Escrituras, las Escrituras están cargadas con advertencias contra todos los desertores, contra todos aquellos que le dan la espalda al Señor. Pero ¿sabe? Esto es lo que a mí me intriga, que a pesar de que hay tantas consecuencias, todavía dice la palabra, o lo podemos ver nosotros, que esa rebeldía continúa.
Y no es por falta de claridad en la enseñanza. No es porque no nos hemos tomado, incluso usted, de que no le haya presentado el mensaje a alguien. Escuchaba de una familia expresar ellos una tristeza que tenían, que ya cuando su hijo estaba a punto de graduarse de un seminario bíblico, con un seminario muy reconocido, y ya casi para graduarse, simplemente abandonó el seminario, abandonó el cristianismo e incluso abandonó su misma familia. Y esto es trágico, aunque no lo veamos de esa manera, porque yo sé que aún también lo hemos experimentado como padres, que hemos instruido a nuestros hijos y después de instruirlos con la verdad, simplemente la abandonan. Y es trágico para nosotros porque entendemos que lo que está en peligro son sus almas, es su eternidad. Y mire que ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de decepción es lo que vemos bien marcado, de una manera muy palpable en este capítulo 6 de Juan. Y lo hace más difícil de comprender porque es el mismo Señor quien está experimentando este abandono de parte de sus seguidores. Y como que resalta la nostalgia del Señor Jesús. Porque Él le dice a los discípulos, a sus 12 discípulos, ¿quieren acaso irse también ustedes? Eso es difícil. Y como dijimos, ¿verdad? Es en esos momentos que tenemos que refugiarnos en la sabiduría de Dios, en la soberanía, en su soberanía, en que Él todavía está en control. Y que ninguno de aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo se van a perder. Esa es nuestra confianza. Porque los verdaderos discípulos podemos ver en este capítulo 6 que sí se quedaron. ¿Pero por qué se quedaron? Porque ellos creyeron. Porque Dios había tratado directamente con ellos. Y Juan nos dice que cuando leemos el libro, lo hemos visto, Juan dice de que hubieron muchas cosas más que el Señor Jesús hizo, pero no se escribieron en este libro, dice, porque eran demasiadas. Así que lo que vemos es que Juan fue muy selectivo en los milagros que él registró, o que el Espíritu Santo lo inspiró para registrar. Pero él también dice de que todas estas cosas que se escribieron, dice que fue para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo podamos ser salvos. Sigue siendo esa la meta. Pero sabe que lo que Juan nos está también enseñando aquí es que una persona no se puede salvar solo por creer en los milagros. Eso no va a salvar a nadie. Lo que Juan quiere es de que nosotros creamos lo que las obras dicen que Jesús es. A eso es lo que nos están apuntando las obras del Señor. Lo que Juan está diciendo es de que debemos entender qué es o a dónde apuntan todas esas obras. Pero no termina ahí. Juan lleva esto a otro nivel. Él dice que aparte de eso, entonces, también es importante nosotros creer la palabra de Jesús. Creer lo que él dijo. Y eso es lo que viene, lo que me llama a mí también la atención, que Juan en este capítulo también nos hace ver la importancia de que debemos de creer la palabra del Señor. Que fue lo que vino a chocar contra estas personas. Creyeron en sus milagros, creyeron que era divino, pero hasta ahí nada más. Pero rechazaron su mensaje y fue lo que vino a chocar contra ellos. Y el Señor Jesús, usted lo vio en el capítulo anterior, Él viene y se los reclama y les dice, si creyeran a Moisés, me creerían a mí. Pero si ni siquiera creen a Moisés, dice Él, ¿cómo me van a creer a mí? ¿Cómo creerán a mis palabras?
Fíjense que para mí yo creo que irónico. Nuestros amigos los musulmanes, ellos reconocen al Señor Jesucristo como un verdadero profeta. Así lo ven. Y de acuerdo a sus pautas, de acuerdo a sus estándares, ellos dicen que un profeta no puede mentir. Y al Señor Jesús lo tienen reconocido como un verdadero profeta. Pero cuando el Señor Jesús, Él viene y dice, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, no lo creen. Y precisamente eso era lo que estaba ocurriendo con los judíos. Mire qué tremendo. Ellos creyeron que Jesús era el profeta que había de venir, porque Moisés lo anunció, pero no creyeron a su mensaje. Y sabe lo que esto nos dice, lo que Juan nos está poniendo. Llévese esto. Lo que él está diciendo es que las palabras del Señor Jesús es lo que viene a ser la demarcación o la señal o el límite de lo que es verdadero y de lo que es falso. La palabra o Juan nos está diciendo a nosotros entonces de que la manera como nosotros veamos la palabra de Dios es así también como vamos a estar viendo a nuestro Dios. La manera como honremos la palabra del Señor es la manera como lo estamos honrando a Él. Algo que sabemos es que en la iglesia física, la iglesia que conocemos, no solamente esta, la iglesia a nivel mundial, dentro de ella hay de todo. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Hay de todo. Ahora, no está diciendo la palabra que el Señor va a aceptar todo o de todo, ¿verdad que no? Pablo se lo dijo, mire a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué es lo que está implicando? Está implicando de que no todos lo son. Y así ocurría con el Señor Jesús. Muchas personas iban solo porque iban siguiendo a las multitudes, porque iban buscando lo sobrenatural o porque iban buscando los beneficios. Pero imagínense, ¿quién no va a seguir algo así? ¿Cómo no iban a seguir al Señor Jesús? Imagínense verlo sanando a todo tipo de enfermedad. Imagínense al Señor viéndolo sacar demonios de las personas. Cualquiera lo iba a seguir. Seguro que ellos ya habían escuchado cuando en aquella ocasión dice que él hizo sacar de la boca de un pez dinero para pagar los impuestos de Pedro y pagar los suyos. Con razón, estas personas estaban dispuestos a hacerlo Dios o a hacerlo, rey. Habían grandes beneficios, pero no querían verlo como Dios. No querían verlo como el creador del universo. ¿Saben lo que sí querían ellos? Querían ser entretenidos, querían ser impresionados. Y si ven lo que leímos, literalmente le están diciendo al Señor, ¿qué más? ¿Qué otras señales tienes? Muéstranos, impresiónanos. Qué triste. Para mí no deja de ser tan increíble porque no sé qué otra palabra usar. La manera como muchas iglesias están atrayendo a grandes cantidades con el espectáculo, con la creatividad y muchas veces aún con la misma música. Y no se dan cuenta de que todas esas cosas, eso no es adoración. La palabra del Señor nos dice que la verdadera adoración es aquella que sale del corazón y de la mente cuando ellos han entendido la grandeza de Dios a través de su palabra. Sale entonces una adoración, pero los falsos seguidores del Señor, los falsos discípulos, lo único que andarán buscando es siempre la autoestimulación. Buscarán siempre ser entretenidos, buscarán siempre los favores, el buscar un favor de parte de Dios.
Y si va un poquito atrás, en el versículo 27, ahí en el capítulo 6 de Juan, el Señor le dice, no trabajen por las cosas que perecen, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre les dará. Lo que les está diciendo es que la pasión de nosotros o la pasión de ellos no debe de ser en las cosas de este mundo. Porque, analice esto. Cristiano o no cristiano, salvo o no salvo, todos vamos de pasada en este mundo. Y todos vamos a un destino eterno. Ya sea un cielo eterno, o sea, un lugar que no es el cielo eterno. Ahora, mire, lo que, regrese al versículo, a donde comenzamos, donde leímos. Pareciera que las intenciones de estas personas son buenas. Pareciera, ahora lo llevo al versículo. Pero cuando el capítulo, cuando ve desenvolver el capítulo, verá que estas personas nunca estuvieron interesadas en el Señor Jesús. Lo que podemos ver, o lo que sí podemos ver, es que ahora comienzan a exigirle, a demandar del Señor. Me atrevo a decir de que es muy similar a lo que es el evangelio de la prosperidad y el bienestar físico. El evangelio, como le llaman algunos, de la confesión positiva. Solo repite las cosas de una manera positiva y se te van a dar. Ahí en esa manera de pensar, no cuenta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no encaja. Lo importante es lo que yo quiera. Vea el versículo 28. Ellos dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Verdad que suena bien? En otro contexto, esto es una hermosa petición. Es una bella pregunta. Pero aquí todo indica que ellos no estaban interesados en la vida eterna. Ellos no están buscando información para ver cómo pueden agradar a Dios o cómo pueden estar bien con Él. Ese no es su interés. Su interés es solo en el bienestar físico, en el bienestar temporal. No querían agradar a Dios. ¿Sabe lo que sí se ve cuando usted concluye con el capítulo? Es que todo lo que ellos estaban haciendo era codiciar lo que Jesús tenía. Codiciar el poder. Hay muchos predicadores famosos, entre comillas, incluyendo a uno. Hay un pastor que se llama Cash Luna. Creo que es primo de Oscar. No, él lo conoce, creo. Y ellos enseñan a su gente que todos ellos son pequeños dioses. Y les enseñan que en ellos está el poder para hacer todo lo que ellos quieran. ¿Sabe que ese pensamiento no es nada nuevo? Si usted se va al capítulo, yo no sé si tiene la rapidez para ir para allá, en el capítulo 8 de Hechos. En Hechos capítulo 8 nosotros nos encontramos a Felipe. Dice la palabra que Felipe está predicando el evangelio y está haciendo muchos milagros. Y ahí también encontramos que muchos que tenían espíritus inmundos salían de ellos dando gritos. Los demonios, no las personas, salían dando gritos. Y muchos paralíticos y cojos, dice Hechos 8, que eran sanados. Obviamente era porque el mismo Señor Jesucristo había delegado este poder a través de los apóstoles. Vuelvo a decir, a través de los apóstoles. Pero ahí la historia nos dice que había un hombre llamado Simón. Simón el mago. Anteriormente dice la palabra que este hombre practicaba la magia.
Y engañaba, dice, a toda la gente de Samaria, haciéndose pasar como alguien grande. Y todos, mire el detalle que da la Escritura, todos, dice, que desde el más pequeño hasta el más grande le ponían atención a él, atentos a lo que él decía. Lo peor de todo este asunto es que la Biblia, o aquí nos encontramos que ellos decían, este es el gran poder de Dios. Y lo veían así porque por mucho tiempo dice que los había asombrado con sus artes mágicas. Porque seguramente tenía que acudir a los poderes ocultos. Tal como sucedió, se acuerda con los magos allá con Faraón. Que la palabra de Dios nos dice de que ellos duplicaron mucho de las señales que también realizó Dios a través de Moisés. Y seguro que fue por medio también de sus poderes. Hoy en día vemos tanto fraude y tantas iglesias llenas que no encuentro qué otra palabra usar, llena de engañadores. Y donde hay engaño, mis hermanos, no me sorprende que también haya manifestación de poderes ocultos. Lo vemos en la palabra. Pues estas personas, ahí en Hechos seguimos, creían en este Simón. Los tenía cautivados. Pero me encanta que cuando llega Felipe, dice que creyeron en él. ¿Por qué? Porque anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y a qué no sabe qué pasó? También nuestro amigo Simón creyó y se bautizó. Posiblemente Simón, los que nos han estado siguiendo con la enseñanza, posiblemente Simón era un cristiano como en el capítulo 2 de Juan, que se maravillaron con las señales de nuestro Señor Jesús, pero el Señor Jesús dice que no se fiaba de ellos, porque Él sabía lo que había en sus corazones. En otras palabras, no eran cristianos genuinos. Posiblemente ahí entraba este Simón, el mago. Dice la palabra, me da un detalle, que él todo el tiempo andaba con Felipe, ahí andaba al lado. Posiblemente porque estaba asombrado por las mismas señales. Pero también nos dice de que después llegaron los apóstoles. Llegó Pedro y Juan. Y dice que vino Juan y Pedro e impusieron manos sobre todos y todos recibieron el Espíritu Santo. Vuelvo a recalcar, los que impusieron manos fueron los apóstoles. Pues cuando ve Simón este asunto, él ve entonces de que el poder que tiene Pedro y Juan es transferible. Y entonces viene y les dijo, dadme, hay un detalle, les ofreció dinero por el Espíritu Santo. Y les dijo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Un show. Mire, este brujo vio el poder de Juan y Pedro. Pero detrás de él no habían deseos espirituales o deseos correctos. Todo lo que había detrás de él eran deseos carnales, como lo sabemos. Porque la palabra ahí también me dice que Pedro, movido por el Espíritu Santo, vino y lo reprendió. Oiga la dosis que le tira. Que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Saltándose unos versículos, y no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Fue el Espíritu Santo quien le reveló eso a Pedro. ¿Sabe qué pasó con nuestro amigo Simón el mago? Tuvo miedo. Porque ahora se estaba dando cuenta que el poder con lo que los apóstoles contaban era el poder directo de Dios. No eran trucos.
no eran falsedades. De la misma manera como ocurrió allá con Faraón y Moisés en el Antiguo Testamento, que cuando ya no pudieron duplicar los milagros que hacía Dios a través de Moisés, dijeron, esto tiene que ser el dedo de Dios. No eran trucos. Pues podríamos decir, con la conclusión de este capítulo, que estas personas era todo lo que estaban interesadas en el poder de Dios, porque no lo están viendo como tal, no lo están viendo como Dios. Trate de entender esto. Cuando una persona piensa de esa manera, que no ven al Señor Jesús a este nivel espiritual como Dios, créame que no va a haber referencia de ellos para Él. Al contrario, muchas veces van a incluso querer igualarse a Él. No ser como Él, igualarse a Él. Y esto es lo que estamos viendo en muchos lugares. Pues en el versículo 29, si me va siguiendo, volviendo a Juan 6, Jesús les dice, no se trata de hacer algo, no se trata de realizar algo, sino creer en Él. Y creer que Él fue enviado por el Padre. Así, esto era lo que les estaba haciendo ver, que el único poder, si es que iban a experimentar algo, lo que les está diciendo es que el único poder o el único milagro que ellos iban a experimentar era precisamente eso, el creer, el milagro de la fe. Y eso es una obra exclusiva de Dios. Es Dios quien tiene compasión para nosotros. Porque ve el versículo 44. Porque el Señor dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. No se quiebre la cabeza preguntando por qué el Señor lo escogió a usted. No, en usted no había nada bueno. Fue por pura misericordia que el Señor tuvo con nosotros. Eso es todo. Y eso, como lo he dicho en otras ocasiones, nos debe traer a la humillación, a humillarnos, a entender que ha sido solo y nada más por la gracia de nuestro Señor Jesús. Ahora, esto de creer, hermanos, amigos, esto de creer o tener esta fe salvadora no es cualquier cosa. Esto es uno de los milagros más grandes que el ser humano pueda experimentar. Porque como le decía Joanne, en el proceso de la salvación ocurre algo maravilloso y es la regeneración. Eso significa que literalmente nosotros estamos siendo hechos nuevos. El Señor ha empezado a cambiar o cambia a aquel hombre viejo o aquella mujer vieja que existía y nos hace nuevos. Mire, literalmente lo que está haciendo Dios en la salvación es cambiar el origen de los malos deseos, el origen de las malas intenciones. Literalmente Él está cambiando un corazón y una mente para que entonces ahora empecemos a desear cosas nuevas. Y eso es el nuevo nacimiento. Y el Señor lo puede hacer. Pero ellos solo buscaban el tener control. Muy típico del ser humano. Lo vimos en Génesis. El querer ser su propio Dios. El que nadie nos diga nada. Porque nota la arrogancia ahí en el versículo 30 de estas personas. Mire lo que le dice. Entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Alguien dijo que literalmente lo que le estaban diciendo al Señor es, ¿qué prometes hacer por nosotros continuamente para que te aceptemos? Eso era lo que le estaban diciendo. Eran duros de corazón. Porque ellos mismos acababan de experimentar el pan divino. Lo acababan de ver realizar un milagro que jamás habían visto. Y mire, y lo terrible. Váyame siguiendo con la escritura.
lo terrible es que no solamente le estaban exigiendo, sino que ahora estaban minimizando lo grandioso que acababan de ver, minimizando el gran milagro que había hecho el Señor Jesús. Ve el versículo 31. Le dice, nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito. Hasta Biblia le citaron. Pan del cielo les dio de comer. ¿Sabe cómo los veo, mis hermanos? A estas personas los veo como niños manipuladores. ¿Los tiene? ¿Los ha experimentado? Yo los tengo. O sea, saben cómo manipular a uno de padre. Es como decirle, bueno, tú nos diste una comida, pero Moisés alimentó a millones y millones de personas y los alimentó por muchos años. Bueno, no sé si le hicieron así, pero eso es. Pensaban que podían manipular al Señor. Literalmente, mire lo que le están reclamando al Señor, lo que le están exigiendo. Es lo mismo, el mismo principio con Moisés. Le están exigiendo comida permanente. Y si no les va a dar el poder para ellos mismos conseguirla, entonces le están diciendo al Señor, tú te vas a encargar de crearla, y todos los días. Eso es. Claramente, mire, podemos ver que lo que buscan es lo que ellos quieren. ¿Y sabe qué? Esto es lo que podemos ver con esto, que aun si el Señor les hubiese cumplido todos los caprichos, no hubieran quedado satisfechos. Se lo aseguro. ¿Dónde lo vemos? Lo mismo con todos sus padres y con sus antepasados allá en el desierto, que empezaron a murmurar porque ya estaban, perdón por la palabra, hartos, cansados de aquel pan que él había mandado del cielo, el maná. Y empezaron a murmurar porque ahora los niños querían carne. Digo niños, ¿verdad? Porque así son los niños. Otra vez, papi, De la misma manera, con razón, mire que en Mateo capítulo 12, el versículo 39, Jesús dijo que era una generación mala y adúltera. Porque en vez de creer en el Señor, lo que estaban era exigiendo señales. Muéstrame qué más tienes. Y claro, ¿verdad? Como ellos estaban acreditando lo del maná, lo del pan que habían experimentado en el desierto, se lo estaban acreditando a Moisés. En el versículo 32, véalo, Jesús le dice, de cierto os digo. O sea, utilizando de nuevo ese estilo enfático para hacerlos entender algo. Y les dice el Señor Jesús, me gusta a mí el Señor Jesús, que Él no acepta lo que la gente dice nada más. No, Él entra en un argumento con ellos. Y les dice, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y de verdad que así lo dice Éxodo. Si usted lo ve en el capítulo 16, el versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. ¿Sabe lo que estas personas están haciendo? Están citándole Biblia al Señor de la manera como lo hace el Satanás y todo ese montón de serpientes. Enredado. Pero el Señor saca la escritura. No, Señor. Esto es lo que dice la Biblia. Y solo para aclarar, mire que Hebreos capítulo 3, el versículo 3 dice de que Cristo es mayor que Moisés. Porque lo que ellos estaban tratando era de minimizar, de rebajar al Señor. Y el Señor no lo iba a permitir. Tiene que usar la palabra. Usemos la palabra. Por esto es lo que Jesús está diciendo literalmente. Es lo que les está diciendo. Mi Padre fue quien les dio el pan físico. Pero ahora también es mi Padre que les da el verdadero pan del cielo. Eso, mis hermanos. Esto ahora tiene otra connotación. Esto no es aquel pan cualquiera. Ve el versículo 51 ahí en ese capítulo 6. Dice que el que comiere este pan vivirá para siempre.
El que crea en este Señor Jesucristo vivirá para siempre. Muy distinto al pan que ellos comieron allá en el desierto, donde cuando comieron el maná, dice la Biblia que todos perecieron, todos murieron, incluyendo al mismo Moisés. ¿Por qué? Porque ese pan no tenía el poder para prevenir la muerte, pero sí nuestro Señor Jesucristo. Ve el versículo 33. Porque el pan de Dios, dice, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No se está refiriendo a la vida física, porque la vida física ya la tenían. Es importante entender eso. Eso ya, lo que él está hablando es acerca de la vida espiritual y la oferta del Señor Jesús que les estaba haciendo a estas personas. Como sigue siendo la oferta en nuestros días, Él les está invitando a entrar o a recibir la vida eterna. Porque aparte, si a usted le gusta estudiar, el maná solo fue para el pueblo de Israel. Pero ahora el pan que el Señor está ofreciendo es el pan de vida para todos aquellos que crean en su nombre. Unos 2 minutos más para ir terminando. Yo espero, de veras, que este mensaje haya sido claro para usted. El mensaje del Señor, lo que les está diciendo. Y podemos decir, ¿verdad? Esto para nosotros es muy claro, lo que el Señor nos quiere enseñar. Pero estas personas siguen enfocadas en sus demandas físicas. Siguen enfocadas en su pequeño mundo. No pueden salir de ahí. Andan buscando solo un arreglo inmediato. Si no me arreglan esto, no hay trato. Los encontramos todo el tiempo. Todavía seguimos luchando con eso. Y es una lucha terrible, porque lleva a las personas a alejarse de Dios. Si el Señor no me hace esto, me voy. Como niños regañados. Ahora, ve el versículo 34. Ellos dicen, danos siempre este pan. Se oye bien, pero ¿a qué pan se están refiriendo? Todavía ellos siguen enfocados en el pan terrenal, en el pan físico. Y lo piden, mire, lo está diciendo, lo quieren ya y lo quieren todo el tiempo. Danos ese pan. ¿Sabe a quién nos recuerda, verdad, que vimos a la mujer samaritana? ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús le ofreció de aquella agua y le dijo de que el día que bebiera de esa agua, refiriéndose a la salvación, no iba a tener sed jamás? Pero ella no lo entendió. Ella rápido le dijo, Señor, dame esa agua. ¿Para qué? Para ya no tener que ir a buscarla a ese pozo. Seguía pensando lo mismo. Así estas personas todavía seguían enfocados solo en los beneficios terrenales. Literalmente estas personas son buscadores de cosas superficiales. Y eso es lo que viene a identificar a un falso seguidor. Un falso seguidor es una persona que le exige al Señor, que le demanda al Señor. Es alguien que ve al Señor como que si Él fuera su sirviente. Y que Él tiene que darle las cosas, todas las que ellos aspiran. Y nosotros no estamos en esa posición. Porque le digo algo y lo he dicho en otras ocasiones. Aún si nosotros viniéramos y le dijéramos al Señor que nos aceptara como sus hijos, Él tiene todavía el derecho a rechazarnos. Porque Él sigue siendo Dios. Pero tenemos, ¿verdad?, también esa promesa de que si nosotros venimos a Él con un corazón contrito y humillado, Él no nos va a rechazar. Estas personas venían reclamando al Señor, ya sea el poder para ellos poder controlar su vida o la provisión. Y tenía que ser inmediata. Mis amigos, mis hermanos, espero de veras que si nosotros buscamos a Dios, sea solo por el hecho de que necesitamos perdón
y que necesitamos que Él nos reciba como sus hijos. Eso es todo lo que podemos hacer. ¿Verdad que sí? ¿Qué le parece? Se pone en pie y vamos a orar.